El cuidado del agua es responsabilidad de todos. El buen funcionamiento de los sistemas de agua y cloaca, nuestra responsabilidad todos los días. Por reclamos o consultas, llámanos 0800 88 88 24 82 o escribinos a nuestro WhatsApp 3875 63 22 22. Aguas del Norte, la compañía de los salteños. Para que te mantengas bien informado de todo lo que pasa en Salta y sus alrededores, www.radionoa.com. Tu información al instante. www.radionoa.com. Tu información al instante. Señoras y señores, bienvenidos, muy pero muy buenas tardes. Estamos en una jornada más de Zoom DTV. Estamos acá en TV2 Salta a partir de las 15 horas haciendo Zoom DTV para una mirada mucho más profunda. Recordemos, todos los lunes a partir de las 15 horas hasta las 16 hacemos Zoom DTV. Mi nombre es Diego Campo y lo vamos a acompañar acá como todos los lunes haciendo lo que sabemos hacer. En este caso, informar. Tenemos mucha información y por supuesto estamos a la espera de nuevos invitados que van a llegar para poder completar este programa. Tenemos información de lo que ha sucedido, lo que ha acontecido durante la semana pasada. Es el día jueves, una pareja, hubo un intento de femicidio en la zona céntrica de la ciudad de Salta, en un motel alojamiento. En este caso tenemos que hablar de un hotel que se encuentra ubicado en calle Alberdi, al 300, entre esquina San Martín, donde se produjo una, vamos a decir, una pelea o algo que hasta el momento no se sabe qué es lo que sucedió, simplemente que hubo una pareja, una mujer con puntas, en este caso con heridas de arma blanca, y el hombre en este caso fue con una especie de intento de suicidio, ¿no? Después de haber atacado a la mujer, se produjo un corte en el cuello, generando así también este peligro. Hoy ambas personas se encuentran en peligro, bajo internados, obviamente en el hospital, donde se encuentra para poder conocer con un profundo dolor. Tenemos que decir que
tenemos que seguir hablando sobre la seguridad, en este caso de las mujeres, tenemos que seguir hablando, y esto lo vengo remarcando, ustedes dirán, están hartos porque siempre habla lo mismo, pero no, tenemos que seguir remarcando sobre la seguridad que tiene la mujer, en este caso la falta de responsabilidad afectiva por parte del hombre también, y tenemos que decir que uno de los posteos antes de realizarse este tipo de ataques hacia la víctima, hacia la mujer, el hombre decía de que la iba a amar, que le agradecía por su compañía, por haber estado en los momentos más difíciles, y resulta que después termina generando este tipo de ataques hacia la mujer, ¿no es cierto? Un tema bastante fuerte, bastante doloroso, sobre todo porque se sigue atacando, se sigue violentando el cuerpo físico de la mujer. Tenemos que decir basta de esto, por eso es que las mujeres continuamente están en luchas para poder evitar este tipo de enfrentamientos o estos tipos de ataques por parte del hombre. Tenemos más información, tenemos que decir que hay otros temas más importantes. Resulta que los municipales, en este caso, los municipales están en estado de alerta por una promesa incumplida. Recordemos, ya habían estado en una medida de paro, por lo tanto, los municipales habían vuelto a sus actividades de trabajo, sus actividades laborales, por una promesa que le había hecho la intendenta, o ser gente cercana a la intendenta, para que vuelvan a retomar su trabajo y de esa manera poder generar un ambiente pleno, ¿no es cierto?, de trabajo. Lo cierto es que los empleados de la municipalidad, en este caso el gremio de UTM, hasta el momento no ha tenido respuesta por parte de las promesas que se le han hecho a los municipales. Por suerte, en este caso, los municipales están en estado de alerta. Momentáneamente se está atendiendo en la municipalidad, momentáneamente hay actividades, hay gente trabajando, pero están en alerta. Si hasta el momento no se genera una reunión o no se arregla estos pactos que se han hecho con gente de la municipalidad, los empleados municipales van a volver al paro, van a volver a cortar calles, como ya lo hemos sufrido meses anteriores. En este caso, en el mes de junio, se hizo un corte que impedía el círculo en toda la avenida Paraguay y sobre lo que hace a las zonas aledañas a la ciudad municipal, ¿no? Recordemos, donde se generó un caos, porque no solamente fue ese corte de los municipales, sino hubo otros cortes en toda la ciudad de la ciudad de Salta también, ¿no? Otro de los puntos importantes también que tenemos que decir es que, pasamos a la otra información, es que hubo un tema bastante peculiar durante el fin de semana, durante la semana precisamente. Se debatió en diputados, así como por arte de magia, siempre sale este tipo de trabajos que los diputados aprueban un proyecto de ley de, ¿cómo decirlo? A ver, decir fake news, no sé, o cómo decirlo. Aprobaron un proyecto agarrado de las orejas. ¿Por qué? Porque lo que pasó es que se generó un debate bastante fuerte por las fake news. En este caso, diputados, de la mano de Socorro Villamayor, había aprobado un proyecto en el cual se hablaba de sanciones, tanto para la gente que publique este tipo de información y a la gente que replique este tipo de información, ¿no es cierto?, en las redes sociales y todo esto. Recordemos que últimamente tanto la intendenta Betina Romero como el gobernador Gustavo Sáenz habían hecho una denuncia de fake news. Recordemos que se hablaba también de que los mismos que generaban estas fake news eran los mismos operadores de tanto del gobierno o de la municipalidad de la ciudad de Salta. Y esto es lo que ha generado entonces a todo esto. ¿Por qué hablo sobre este tema? Porque el día viernes en una radio en la ciudad de Salta
se produjo algo bastante insólito, no insólito, sino algo bastante... ya algunos medios están acostumbrados a trabajar de esta manera, ¿no? Lo cierto es que el periodista Daniel Murillo hizo un comentario, que ahora lo vamos a escuchar a través de un audio que lo pudimos rescatar de este último programa en la radio el viernes. Recordemos que tiene un programa de radio, se llama El Pozo de los Leones, está en FM Aries. No la quería decir, pero la vamos a decir. FM Aries es una radio que para él o para la gente que trabaja ahí tiene mejor imagen, pero la imagen se está viniendo a pedazos, ¿no? Se está cayendo a pedazos. ¿Qué hay que decir sobre esto? Que se vinieron sucediendo una serie de cosas. De hecho, ustedes verán que muchos de los periodistas históricos fueron migrando de una radio a otra y otra a otra, y así hoy tienen muy poca programación en esa radio. ¿Por qué? Porque esta persona, este director de la radio, habla de tener algunos tipos de censura. Censura que lo mismo iba a pasar con la aprobación de este proyecto en diputados, ¿no es cierto? Diputados que aprobaron este proyecto que genera también una especie de censura con suspensión, supuestamente, y hasta posibles penas de días de cárcel, ¿no? Días de comisaría, podríamos decirlo así, por esta difusión de fake news. O sea que nosotros podríamos decir que la corbata del gobernador es verde, pero si la corbata que él tiene es una verde clara, es una fake news. Entonces, de esa manera se podría atacar la libertad de expresión. Lo digo así en un ejemplo de manera vulgar, pero que nosotros decimos, o podríamos llegar a decir, lo que el gobernador o en este caso el funcionario lo considere una mentira, una falacia, podemos llegar a ser sancionados. Nosotros como periodistas, por lo tanto, esto generó un gran debate, y esto es lo que generó entonces en el ámbito de esta radio, donde fueron silenciando voces primero a mobileros, después a conductores de programas que también tuvieron su salida, y después el día lunes Daniel Murillo hizo un comentario que, si te parece, señor director, le pido que hagamos un poquitito, escuchemos un poquitito lo que decía Daniel Murillo en su programa el viernes a la mañana. Violeta Gil está en esta radio porque yo la invité. Alexis Miranda estaba en esta radio porque yo lo invité. Y vino acá porque yo lo invité, a pedido obviamente de quien dirige la radio. O sea, para armar un equipo. Para empezar de alguna manera a reflotar algo que evidentemente no estaba brillando, ¿no? Entonces, se buscó reforzar algo, se me fue a buscar a mí, por otro lado. Yo no pedí volver a la radio, la verdad, después de un tiempo se me fue a buscar, se insistió en varias oportunidades. Con un emisario, con otro emisario y demás, hasta que, bueno, decidí volver acá a mi casa, porque así la considero y la quiero mucho a la radio, la valoro mucho, y entiendo que la radio no es el dueño de la radio, ¿no? La radio, somos un montón de personas que hemos ido pasando por acá, como en muchos medios, ¿no? Y en muchas empresas, y fundamentalmente es la audiencia, ¿no? Es la gente que confía en un proyecto, que confía en el don de gente de un grupo de personas, en la amalgama que se genera, en la supuesta diversidad que puede haber o no, y demás, y que tiene y logra una empatía, y se arma una dinámica bonita. Yo creo que es el segundo lugar en el que más he disfrutado en ese sentido, en el sentido de la interacción, de cómo me pone en valor la gente que escucha esta radio. Esto es lo que decía entonces el viernes en su programa, Daniel Murillo, El Foso de los Leones. Resulta que en la mañana, después de esto, primeramente tenemos que decir que el día domingo, en la mañana, de repente salió una publicación, una especie de editorial, obviamente enviado o escrito, obligado, podríamos decirlo así también, porque varios de los columnistas de esa radio que escriben en esa página web,
hicieron un descargo en la página web, que es la página de la radio, diciendo de que en Aries la democracia se sostiene con libertad de expresión, cosa que lo que acabamos de escuchar no es lo que expresa en la página web, ¿no? Columnistas de Aries se manifestaron respecto al ejercicio de la libertad de expresión con la que abordan la realidad provincial y nacional y destacaron la importancia de que no se aplique la restricción alguna. La visión democrática con la que se construye la información y la opinión de Aries fue destacada por los columnistas de la emisora. En el pasado viernes se reunieron en torno a una mesa. Tema excluyente del encuentro fue el proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Y esto es a lo que yo venía hablando sobre este debate que se ha hecho. Se ha trabajado, en este caso se han hablado mucho sobre este proyecto de aprobación en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Ahora resulta que el miércoles tiene que sancionar esta ley el Senado y en caso de ser aprobada se estaría vetando, porque así lo dijo el ministro de Gobierno, jefe de Gobierno, Ricardo Villada, conjuntamente con el gobernador de la provincia. Obviamente, ¿esto qué quiere decir? Que si pasa... Esto es lo que pasa con el gobierno de Gustavo Sáenz, ¿no? Largamos un proyecto, lo mismo pasó el año pasado con un proyecto para una escuela de periodistas, una escuela de comunicadores, lo cual, si pasa, pasa. Y otro ataque, en este caso, se generó con este proyecto de las fake news, que los que hablábamos hace un rato. Y hablábamos volviendo al tema de Daniel Murillo, en la mañana de hoy no lo dejaron ingresar a la radio. Y el descargo que hizo Daniel Murillo en sus redes sociales dijo, hoy me impidieron el ingreso al estudio de la radio en la que trabajo, FM Aries 91.1. Luego de expresarme el viernes acerca de la situación que se vive dentro de la emisora, su director tomó la determinación de negarme la posibilidad de cumplir mis tareas habituales y se me comunicó que me enviaron una carta documento, que hasta el momento no llegó a mis manos. Fiel a su estilo y respecto a sus dichos, y respecto de mis dichos, la radio intentó un descargo en su web que roza lo humorístico sin que alguien se lo haya preguntado. 3 viejos columnistas de la emisora se expresaron acerca de la libertad con la que llevan adelante sus columnas en FM Aries y las que agradecen a su director la generosidad de dejarlos hablar en la radio. Horas después dejó de existir El Pozo de los Leones, mi programa. Más allá de los ribetes melancólicos del hecho, quiero decir que me gratifica que con mi partida muera el clásico horario de 8 a 10. Bueno, esta ya es una especie de descargo y haciendo ironía a lo que sucedió, ¿no es cierto? Pero recordemos que esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que decir que el gobierno de la provincia, si bien se jacta de ser un gobierno abierto al diálogo, suceden tipo de situaciones como estas. Lo hemos vivido años anteriores con una radio que cerraron por un llamado telefónico. Lo hemos vivido también con unas denuncias que se han realizado a través de páginas web por supuestamente meterse en la vida privada del gobernador de la provincia. El gobernador de la provincia, siendo funcionario, deja de tener vida privada. Es un funcionario público, por lo tanto, se tiene que saber qué es lo que hace, dónde está y cuánto es lo que gana o cuánto es lo que gasta en la provincia. El gobernador, al tener un cargo de funcionario, deja de ser una figura privada. Es un funcionario público y tiene que dar cuenta de todo esto. Pero bueno, vamos a desarrollar sobre este tema un poquitito más y pasamos al otro tema. Pasamos al otro tema, que es el ámbito de lo cultural, lo espectáculo. Pasamos al siguiente tema, que es Antonio López se fue de MasterChef, está en la ciudad de Salta, ya habíamos sospechado de su recibimiento en este caso y su llegada a la provincia de manera anticipada porque todavía no había terminado el programa, por lo tanto Antonio López ya había estado en la provincia antes de que finalizara el programa. Lo cierto es que salió ayer la grabación donde queda eliminado y fue participante y jurado de un concurso de comida en los Valles Calchaquíes. Y miren esta foto, quisiera destacar esta foto, nada más, esta foto, la primera, esa,
Mira la alegría, la alegría que tiene esa foto, esa imagen, esa sonrisa de Antonio. Y miren la siguiente. Miren la siguiente. Esta, si le hacemos zoom, por favor, mono. No se puede, bueno, no importa, no importa, nada, simplemente mostrar la diferencia que hay de entre una foto espontánea, buena, y otra que es obligada. En este caso, la persona que tiene al lado es nada más y nada menos que el coordinador de la provincia y precandidato a diputado nacional, Pablo Outes. Nada más, simplemente esto quería decir, sacamos, ahí está. Ahí está, mire, la sonrisa es totalmente diferente a la de la otra foto, ¿no es cierto? Diferencias y cuando sos obligado, esta es la carita, y cuando sos espontáneo, la otra es la que vale. Pero bueno, pasamos al otro, ahí está, mirá qué linda esa sonrisa que tiene Antonio con la señora, muy pero muy espontánea. Pasamos al otro tema y esto es lo viral, esto es lo clásico, que siempre buscamos algo viral para demostrar y reírnos un poquitito, porque ya nos hemos reído un poquitito antes. Vamos a ver este video, que es uno de los candidatos a diputado, precandidato a diputado nacional también, y es nada más y nada menos que acá, de Salta. Lo vemos. ¿Lo viste, sí? ¿No lo viste? Yo voy a llegar al Congreso Nacional, siempre y cuando vos y la fuerza me acompañen. Aunque el imperio contraataque, yo voy a llegar al Congreso Nacional, siempre y cuando vos y la fuerza me acompañen. Aunque el imperio contraataque, yo voy a llegar al Congreso Nacional. Es el precandidato a diputado nacional, del Partido Renovador, Alfaro Pino Rocha. En este caso, Álvaro Pino Rocha, este es el candidato precandidato a diputado provincial, nacional. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, hacemos una tanda y volvemos con más Zoom DTV. El cuidado del agua es responsabilidad de todos. El buen funcionamiento de los sistemas de agua y cloaca, nuestra responsabilidad todos los días. Por reclamos o consultas, llámanos ¿Cómo está? Perdón, 0800 8888 2482 o escribinos a nuestro WhatsApp 3875 63 22 22. Aguas del Norte, la compañía de los salteños. Ah, eso hablemos, sí. Hablemos, sí. ¿Con esta? Dale. Habla. Viole. Ahí está. Vamos. Para que te mantengas bien informado de todo lo que pasa en Salta y sus alrededores, www.radionoa.com. Tu información al instante. www.radionoa.com. Tu información al instante. Bien, y continuamos en Zoom DTV para una mirada mucho más profunda. Y tenemos que dar una información de último momento que nos llegan, oyentes y televidentes, por supuesto, que nos están viendo, nos dicen de que en la escuela Benita Campos, del barrio El Guayco, la escuela 5075, hay una situación bastante particular. ¿Qué está pasando en esa escuela?
es que los chicos, los alumnos de cuarto y quinto año están buscando recursos económicos para poder viajar y poder tener estas actividades que se realizan a fin de año para poder llegar a tener estas actividades de fin de curso, ¿no es cierto? Lo cierto es que la directora del establecimiento les pide todo el ingreso que llega, les pide un porcentaje. Les pide un porcentaje, ¿por qué? Porque están lucrando en el edificio, en el establecimiento. Los chicos salen, en los recreos salen a vender jugos, salen a vender comidas, lo que siempre se compra en los establecimientos, ¿no es cierto? Es que de esa recaudación que reciben los chicos, la directora le está pidiendo el 5 y hasta el 10% sobre las ganancias, supuestamente ¿para qué? Para administrarlos en pos del establecimiento, ¿no es cierto? Esto es lo que nos manda una televidente, dice que la vicedirectora les está cobrando a los alumnos de quinto y cuarto año si es que ellos quieren hacer ventas para juntar para el viaje de egresados o esas cosas, un porcentaje de las ganancias. Qué lindo, ahí está. Ejemplo, ahora los chicos de cuarto les ofreció darle permiso para vender en el recreo, pero que deben darle 10.000 pesos por cada curso. 10.000 pesos por cada curso, creo que es mucho más del 5 o el 10%. Esto queríamos remarcarlo, que nos estaban escribiendo gente que nos está mirando el programa. 387-4623-273 es el teléfono donde pueden comunicarse con nosotros. Nosotros leemos los mensajes al aire. Tenemos una invitada en el piso, en los estudios de Zoom, y vamos a hablar de política, como este programa es un programa de política, y vamos a hablar de la candidatura. Ella es precandidata a diputada nacional también. No tiene esos videos virales, que si no ya la habíamos sacado. Pero bueno, vamos a hablar y vamos a darle la bienvenida a Violeta Gil. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Violeta, vas a ser precandidata a diputada nacional. Sí, ¿Sos precandidata? Soy precandidata junto con mi compañera Gabriela Jorge, que es precandidata al Parlamento del Mercosur, Julio Quintana, que me acompaña en la precandidatura a la Diputación, Georgía Romero, que es una compañera docente del departamento de Orán, y Nahuel Riquelme, también docente. Ambos han formado parte de la autoconvocatoria de la docencia, son miembros activos de la docencia autoconvocada. Y a nivel nacional, con nuestro compañero Marcelo Ramal, que es precandidato a la presidencia, y Patricia Urones, precandidata a la vicepresidencia. Bien. Con respecto a esto, Violeta, ¿qué es lo que hace falta en la provincia, en este caso, o qué es lo que no están teniendo los diputados nacionales para representar a la provincia de Salta? Mira, el problema no solamente pasa por lo que está ocurriendo en la provincia de Salta y cuál debiera de hacer la agenda que se discuta, que se delibere en el Congreso de la Nación, porque si miramos fino, el proceso electoral está profundamente condicionado por el cuadro de bancarrota financiero de la Argentina, y no podría ser de otra manera con el cuadro, digamos, de degradación hasta del propio régimen político. No solamente estamos hablando de que lo que ha fracasado en la Argentina, y es lo que se tiene que discutir en una elección, es el gobierno nacional, sino el conjunto del régimen político, es decir, las instituciones que hacen las suertes, que juegan el rol de poder garantizar las necesidades que tenemos los trabajadores. En este cuadro, el Congreso de la Nación ha fracasado. Sí. Sus representantes, por lo tanto, en el Congreso han fracasado, pero han fracasado en poder garantizar las necesidades, las aspiraciones más elementales, más básicas que tenemos los trabajadores. Esto no es casual, porque hay intereses que sí se han representado y que sí se han beneficiado en contrapartida con los intereses de las grandes mayorías de los trabajadores, principalmente. Claro. Entonces, atravesamos una elección en donde, fíjate vos, esta misma mañana, el ministro de Economía, que además es el precandidato del oficialismo, le ha mentido al conjunto de los trabajadores, es decir, ha montado una estafa ante el conjunto de los trabajadores, señalando que la Argentina ha logrado establecer o llegar a un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional, pero se van a utilizar recursos que son propios de aquellos organismos que históricamente vienen a jugar el rol de colocar o entregar recursos a los países, como el BID, el Banco Mundial, el CAF, por ejemplo. Son organismos que otorgan recursos
para la inversión, para el desarrollo de infraestructura, Sí. para proyectos, por ejemplo, de carácter social, garantizar obras de hídricas, de cloacas, es decir, obras que verdaderamente tienen un impacto social. Ahora, esos recursos, por primera vez, gracias a un lobby que ha llevado adelante el FMI y el propio gobierno, han terminado siendo colocados solamente a garantizar los negocios de la especulación financiera de los acreedores de la deuda. Claro. Es decir, que los trabajadores y sus necesidades van a tener que seguir esperando, porque esos recursos que antes venían para poder llevar adelante urbanizaciones y demás, van a ser colocadas al servicio de los intereses del pago de la deuda. Que dicho sea de paso, es una deuda que se ha pagado innumerable cantidad de veces y lejos de haberse resuelto, es cada vez más abultada. El gobierno lo que está garantizando, lo único que está salvando, y lo anunció esta mañana Massa, es a los intereses del mercado. Sí. En un contexto en donde los propios anuncios que hizo el gobierno la semana pasada ya generaron una nueva corrida cambiaria, que para los trabajadores, ¿qué significa? Es el impacto del 15% en el costo de la carne, por ejemplo. Ya nos anunciaron un 70%, 80% de aumento de la luz, un 200% del aumento del agua, un 80% en el aumento del transporte público. Y seguimos sumando porque todos los alimentos, es decir, los insumos de primera necesidad, han sufrido una remarcación de precios la semana pasada. En este escenario los trabajadores lo que tenemos que discutir, y es el planteo que hacemos desde Política Obrera, de cara a las elecciones, pero de conjunto, es la necesidad de preservar, de defender el valor del salario. Y esto solamente depende de una acción de los trabajadores. Ha quedado largamente claro que hoy en día los intereses que representan los diputados en el Congreso de la Nación están muy lejos de las necesidades que tienen las docentes, las trabajadoras de la salud, los trabajadores, por ejemplo, vinculados a todo el ámbito del turismo. Sí. Se ha hablado muchísimo como balance de estas vacaciones de invierno, el boom del desarrollo del turismo, cuánto se ha acumulado en materia de turismo, pero los trabajadores en el turismo, en la gastronomía en Son Salta, los más explotados. siguen con jornadas de 12 horas, no se les respetan los convenios colectivos de trabajo. Entonces, Política Obrera coloca en estas elecciones una agenda directamente vinculada a las necesidades que tenemos los trabajadores. Un salario igual al costo de la canasta familiar, hoy no menor a 350.000 pesos. La indexación del salario, ¿qué quiere decir? Hay tarifazos, que es la política de Massa, que es la que defienden Bullrich, Larreta, los Milei. Ninguno de ellos se ha delimitado de la política de devaluación que tiene Massa, de esta corrida cambiaria que se produjo, de los tarifazos. Ellos no lo rechazan, están con los tarifazos, están con la pulverización del valor del salario, con la destrucción de las condiciones de vida de los trabajadores. Bueno, Política Obrera se coloca en un campo de combate frente a esa orientación política y un llamado a los trabajadores a desenvolver no solamente la organización, sino la necesidad de desenvolver una huelga general para derrotar ese ajuste e imponer un salario en las condiciones que necesitamos los trabajadores. Bien. Violeta, vos tocaste un tema bastante importante que es, siendo el ministro de Economía, que es el precandidato a presidente y que nos dice que no se va a utilizar un dólar del Banco Central, son los ahorros de todos los argentinos en este caso. Pero se va a utilizar un fondo del Banco de Fondo de Se van a utilizar el BID, por del ejemplo, BID, claro. del Banco Mundial, Ahora, de la CAF. Claro, ahora, ¿cómo quedamos nosotros los argentinos cuando nos mienten en la cara y nos dicen, podríamos hacer esto, porque hay un arreglo, se ha arreglado, que incluso él lo dice, voy a sacar la inflación cuando sea presidente? ¿Por qué no lo hace él? Bueno, por supuesto, porque todas las medidas que está llevando adelante Massa son medidas de tipo inflacionarias. En la medida en la que el gobierno lo que ha establecido, incluso hace tiempo atrás, en tanto se van reduciendo o quitando los subsidios a las empresas de transportadoras de energía y demás, todos esos recursos que antes pagábamos los trabajadores a través del pago de nuestros impuestos, es decir, los trabajadores siempre terminamos pagando todo. Claro. Ya sea a través de los impuestos o pagando en la boleta. Ahora, esa enorme masa de recursos que se ha ido quitando por el lado de los subsidios del Estado, la estamos pagando los trabajadores a través de los tarifazos.
Todas esas medidas son de tipo inflacionarias. El gobierno ha estado desarrollando una política de emisión monetaria durante todos estos años para poder seguir garantizando un negocio de características especulativos con los tenedores de la deuda, que hasta hace muchos años atrás eran sobre todo organismos internacionales, fondos de inversiones del extranjero. Hoy, el 65% de los acreedores de la deuda en Argentina son argentinos, es decir, son grupos económicos del país que hacen negocios con la destrucción y el vaciamiento del Banco Central, que hoy en día está en una manijeo y en una emisión monetaria, es decir, está generando pesos en gran medida para poder seguir comprando esos títulos de la deuda que no tienen ningún valor en el mercado, claro, los está comprando el propio Estado. Entonces, eso es lo que genera la tendencia inflacionaria tan profunda. Y no solamente eso, una cosa más. Hoy la inmensa masa de subsidios, de rescates que lleva adelante el Estado a los grandes grupos económicos, por lo menos representa el 10% del Producto Bruto Interno en la Argentina. Entonces, ¿cómo se frena todo eso? ¿Con las medidas de masa? Está claro que no, porque son las que han generado toda esta tendencia inflacionaria, y lo que para los trabajadores significa una verdadera tragedia. Estamos hablando de que el ajuste que se está aplicando ahora, no después de diciembre, después de las elecciones, sino ahora, es el ajuste sobre el ajuste contra los trabajadores. Somos los que más hemos sacrificado en el marco de toda esta situación de crisis. No, por el contrario, nosotros decimos que la deuda con el Fondo Monetario Internacional y con todos los acreedores tiene que ser completamente desconocida. Y esa masa de recursos tiene que ponerse al servicio de las necesidades que hoy en día tenemos los trabajadores. En primer lugar, blindar el salario, las jubilaciones, es decir, los ingresos reales que hacen a la vida y a la subsistencia de los trabajadores. Y un detalle más, porque se introdujo en este proceso electoral la agenda del trabajo. Los principales candidatos, desde Larreta, Bullrich, el propio Milei, sin lugar a dudas, han tomado como propia una campaña para aniquilar todos los derechos laborales que hemos conquistado los trabajadores durante décadas de lucha en nuestro país, entre ellas, por ejemplo, las indemnizaciones en los despidos sin causa. Quieren terminar por destruir el reconocimiento de los convenios colectivos de trabajo, que hoy en día en una innumerable cantidad de lugares ni siquiera se reconocen. No quieren garantizar que los trabajadores siquiera tengamos el derecho de rebelarnos y de salir a luchar cuando se presentan todo este tipo de arbitrariedades y de injusticias y de golpes contra nuestras condiciones de vida. Por eso saludan la ley antihuelgas de Sáenz, por ejemplo. Acá absolutamente todos los bloques de la burguesía lo han aprobado, lo han defendido, porque lo que quieren hacer es restringir el derecho de los trabajadores a rebelarnos frente a esta situación. Lo que está pasando en Jujuy, con la reforma anticonstitucional. Es decir, es el gobierno y todas las fuerzas políticas de la burguesía que entienden que se tienen que blindar contra la reacción necesaria que vamos a tener los trabajadores frente a los agravios que ellos quieren llevar adelante. Bueno, nuestro llamado, nuestra convocatoria, por el contrario de los trabajadores, es que ahora es más necesario entonces desenvolver un cuadro de organización para derrotar y derribar todas estas maniobras. Violeta, y en este caso, ¿cómo ves hoy este mapa de la Argentina en el cual en las últimas elecciones que hubo en cada una de las provincias, y la última fue en Chubut, en la cual de los 24 provincias que tenemos, ya son 6 que van a ser lideradas por gente de Juntos por el Cambio? ¿Cómo ves este crecimiento de la derecha, ¿no? tan fuerte en Argentina? Creo que hay dos aspectos que tienen características diferenciadas. Por un lado, hoy lo que está claro, lo que está planteado es que la volatilidad del proceso político es muy vasta. Creo que las elecciones en el caso de Salta y de Jujuy, en Chaco en parte, han demostrado que independientemente del resultado de las elecciones, los trabajadores no le otorgan un cheque en blanco a los gobiernos. En Salta hemos tenido el resultado que permitió o habilita al actual gobernador a seguir 4 años más en su mandato, pero 2 semanas después tenía la provincia rebelada. En primer lugar con los docentes autoconvocados, pero después los trabajadores de la salud, los trabajadores municipales, muchísimos trabajadores, en parte un sector de trabajadores mineros, que advierten que no van a permitir que un gobierno, por el solo hecho de haber ganado las elecciones, tenga una política de hambreo salarial o de restricción de libertades democráticas. ¿A qué me refiero con esto? La población no se derechiza. Es decir, hay un gran esfuerzo por parte de los trabajadores de sacarse de encima
a los que durante décadas han sido los responsables de la tragedia que hoy en día estamos viviendo los trabajadores. El problema es que además todo el proceso electoral es sumamente confuso, porque de libre, de democrático, está claro que no tiene nada, en la medida en la que quienes dicen a los trabajadores que se puede votar de forma libre son los mismos que utilizan los recursos del Estado de la forma más espuria, más podrida y descompuesta para tutelar el proceso electoral, incluso para descargar una inmensa cantidad de recursos en punteros políticos, en el reparto de mercadería. Hoy se regala hasta plata directamente. Hay un candidato recorriendo las redes sociales regalando dólares, tratando de mostrar esto como un método novedoso, como una asistencia a las personas, cuando no estamos hablando de otra cosa que el método más viejo de los punteros es una tranza. Este es el proceso democrático del que ellos hablan. No, entonces es un terreno sumamente confuso. Y en ese escenario, el valor de la intervención de política obrera es poder desmantelar, es decir, desenmascarar toda esa maraña y llamar a los trabajadores a defender con conciencia de que somos quienes vivimos de nuestro propio trabajo los que tenemos que defender una política propia. Pero insisto en esta idea de que acá la población no se derechiza. Por el contrario, con los elementos, con los métodos, como puede, trata de sacarse de encima a los que han venido gobernando y que además son los responsables de su tragedia. Ahora, el dato curioso es que el peronismo durante décadas ha gobernado y está claro que hoy el gobierno nacional y popular es el que está destruyendo el valor del salario, está destruyendo las jubilaciones. Ahora, Juntos por el Cambio también gobernó. Y es el que nos ha llevado a lo profundo del Fondo Monetario Internacional. Es decir, son experiencias completamente agotadas. Seguro que sí. Ahora, vos nombraste a uno de los candidatos hace un rato que anda regalando dólares, ¿no es cierto? Y también reivindican las imágenes de las personas que han sido fuertes en su momento en la época de facto, ¿no? Como por ejemplo a Domingo Bussi. Domingo Bussi que en una entrevista le dice, bueno, pero Bussi, y él se puso de pie, diciendo que si hablamos de pie tengo que hablar porque me tengo que poner de pie porque es una persona con ideales, con carácter, pero en este caso tiene una especie de fuerza y un mensaje bastante contundente que a la gente eso lo toma, ¿no? Ahora, en la provincia tenemos muchas ambigüedades, incluso dentro del mismo gobierno. El gobierno tiene candidatos es como una ruleta, ¿no? En el rojo y en el negro. ¿En qué lugar lo pones al gobierno en la provincia? No, mirá, Gustavo Sáenz se ha declarado un defensor de la orientación política de Massa. De hecho, las medidas que ha tomado Massa la última semana para congraciarse con el Fondo Monetario, este principio, digamos, de tratar de achicar la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo y demás, lo que ha desatado una corrida cambiaria y una tendencia devaluatoria, Sáenz la tomó tal cual la planteó Massa a nivel nacional y habilitó todos los tarifazos en la provincia. Es decir, es una continuidad. El candidato de Sáenz en Salta es el candidato de Massa a nivel nacional. Sin embargo, también es cierto que el gobernador de la provincia ya adelantó que él es partidario de un gobierno de unidad nacional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a defender un interés general? No, bajo ningún punto de vista. Sáenz representa dentro de la región intereses de un sector del capital dentro de la región que no es el interés que tenemos los trabajadores. Entonces, Sáenz lo que advierte es que él va a gobernar con quien sea, con quien llegue. Él se va a acomodar y él va a gobernar siempre, insisto, en pos de defender, por ejemplo, a los grupos especuladores que hoy en día están haciendo estragos con la posibilidad que tenemos los trabajadores de alquilar o de acceder a una vivienda. Es decir, los lobbies inmobiliarios del turismo vinculados a ese negocio están teniendo verdaderas ganancias extraordinarias gracias a toda la orientación política que desarrolla el gobierno, pero a costas de los trabajadores porque no podemos siquiera alquilar una vivienda. ¿Cuál es el interés real que se representa allí? ¿Estamos todos los salteños representados allí? No. Sáenz representa el interés de una camarilla, de un sector dentro de la provincia y de la región, que no es el interés general bajo ningún punto de vista. Seguro. Ahora, en lo que hace a la provincia, Violeta, vimos que se ha aprobado un proyecto en la Cámara de Diputados. Se ha aprobado así, como lo suelen hacer, rapidísimo, ¿no? Muy fugaz.
y con poco debate. Ahora, después, en teoría, tiene que ser tratado esta semana en Senado, pero el gobernador ya, tanto el gobierno, el gobernador como el ministro de Derechos Humanos, dijo de que no se va a aprobar. Si se aprueba, se va a vetar. En este caso, yo hace un rato hacía la introducción al programa de que si pasa, pasa, ¿no? Lo sufrimos el año pasado con esta escuela de periodismo, esta colegiatura de periodismo o de periodistas, y hoy este tipo de debate que fue así, sacado de los pelos y aprobado de los pelos, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve afectado esto en una provincia donde la libertad de expresión es un poco, ¿cómo decirla? Limitada. Es muy limitada. Mira, tiene varios aspectos. En primer lugar, creo que para quienes están escuchando y viendo del otro lado, tiene que quedar claro que lo que se está discutiendo hoy en la Cámara de Diputados es un ejemplo más de que hoy la legislatura provincial es una institución hostil a los derechos que tenemos los trabajadores y a las necesidades que tenemos los trabajadores, porque lo que están discutiendo es cómo blindarse ante las denuncias públicas que podamos hacer no solamente los trabajadores de prensa, sino el conjunto de la población, las redes sociales. Claro. No para cualquiera, no para preservar la seguridad de las personas, sino para preservar la integridad de los funcionarios del gobierno y por ende de los legisladores. Es decir, que una institución que está recontra ajena a las necesidades que tenemos, los que vivimos de nuestro trabajo, pretende todavía blindarse más en contra de la población. Sí. Además está este dato de que no se discutió bajo ningún punto de vista ni en las comisiones. Nada. Fue un proyecto que entre gallos y medianoche se presentó y así como se presentó se aprobó. Entonces, ojo, porque están todos de acuerdo en esa línea, tal y como ocurrió con la ley antihuelgas. Si bien hubo quienes se abstuvieron a la hora de su votación, todos permitieron que eso se discuta. Cuando tuvieron la posibilidad en el tratamiento sobre tablas de decir que no se trate, que vaya por los cursos propios de las comisiones, es decir, que verdaderamente haya una deliberación, no, ahí kirchneristas, los del PRO, Juntos por el Cambio, todos dijeron que se trate. Entonces, ojo, porque cuando ellos dicen tener diferencias, en última instancia, allí no hay grieta. Cuando tienen que blindarse contra la población, no hay grieta. Entonces, de nuevo volvemos a este problema. Es una institución hostil, completamente hostil a las necesidades que tenemos hoy en día los trabajadores y desde ya nos convoca a los trabajadores a enfrentarla abiertamente. Claro. Y si eso significa organizarnos, denunciarla, por supuesto. Y lo segundo que vos señalabas, el problema de la libertad de expresión. No solamente está golpeada en Salta, está golpeada en general. Y el principal problema de que esté golpeada está asociado a los límites de la organización propia que tenemos los trabajadores de prensa, porque el primer mecanismo o el elemento para coartar la libertad de expresión es sobre todo la precariedad en la que trabajamos la inmensa mayoría de los trabajadores en la provincia de Salta. Me refiero a los trabajadores de prensa. Sí. Entonces, hay trabajadores en negro, a quienes no se les respetan los convenios colectivos de trabajo, con salarios que son muy magros, con lo cual esos son los instrumentos por donde empieza la coerción y por ende ahí es donde se quiebra la libertad de expresión. Lo más importante, y esto es un llamado, nos tenemos que organizar los trabajadores de prensa. Claro que sí. De hecho, en este caso, en la Cámara de Diputados hay periodistas, vos sos periodista, y que se apruebe un proyecto, incluso dando la aprobación los periodistas, genera como diciendo, al final no es que vamos todos para el mismo lado. Y fíjate que el punto, no, está claro que no vamos todos para el mismo lado, porque no se trata solamente de la profesión. Ellos han dejado de ser trabajadores de prensa, hoy en día forman parte... Pero siguen teniendo programas de televisión, pero te das cuenta, son una corporación. Sí. Ellos se han colocado en el campo de una corporación que actúa, en este caso, de forma hostil, es decir, bloquea, boicotea la posibilidad no solamente de que se los exponga, se denuncie y hasta se cuestione lo que ellos hacen. Claro. Bueno, no solamente no hay libertad de expresión, sino que se coarta definitivamente hasta un derecho elemental, que es el de cuestionar, el de criticar, un principio fundamental para vivir en sociedad. Y principalmente para los trabajadores en un escenario como el que estamos atravesando, porque ellos son los que votan y toman determinaciones que después tienen una repercusión directa en la vida de los que vivimos de nuestro trabajo. Entonces, no defendemos todos los mismos intereses, y entonces el problema de fondo es con qué política
se interviene allí. Claro. Los trabajadores necesitamos desarrollar una política propia, hay que superar todo esto porque ya han gobernado, están allí y han fracasado en las necesidades que tenemos nosotros. A su interés, ellos están jugando un rol fantástico, pero ese interés es reñido, es hostil, es antagónico a las necesidades que tenemos nosotros. ¿Te va a pasar lo mismo a vos cuando llegas a la Cámara de Diputados? Bajo ningún punto de vista. ¿Sabes por qué? Porque los compañeros de política obrera, que nos hemos formado y hemos militado durante décadas en el Partido Obrero, partido del cual fuimos expulsados hace 4 años atrás, por eso hoy nos constituimos como política obrera, y si me permitís muy cortito, esta es la primera elección del orden nacional en donde podemos participar, y no es otra cosa que el resultado de la conquista de una fuerza militante tenaz, revolucionaria, que superó todos los obstáculos que se nos pusieron en el medio, y en 4 años logramos constituir una personería en el orden nacional. Por eso somos una opción, somos una alternativa en el marco de estas elecciones. Y nosotros somos compañeros elegidos, votados o delegados de los trabajadores en el Parlamento, eventualmente en el caso, o en los consejos deliberantes, y bajo ningún punto de vista formamos parte de un cuerpo como una corporación, como si lo hacen ellos. Perfecto. Volviendo al tema de los medios de comunicación y vos como periodista, Violeta, trabajás en un medio de comunicación y ¿qué opinión merece a lo que ha sucedido en la mañana? Recordemos el programa de Daniel Murillo, El Pozo de los Leones. El Pozo de los Leones, exactamente, con un descargo que hizo en la mañana del viernes y al día lunes, después de un fin de semana, previo a una editorial del día domingo, diciendo de que en la radio hay libertad de expresión. ¿Es eso? ¿Es correcto? Mira, yo de hecho he trabajado hasta, entiendo hoy, lamentablemente, con Daniel Murillo. Sí. Yo hace por lo menos 2 años atrás comparto con él el aire en Aries, y en otras oportunidades tuve la posibilidad de trabajar en otros medios con Daniel Murillo. Sí. En ese punto no tengo que objetar. Ahora, está claro que luego de su intervención o lo que fuera del día viernes, la decisión es empresarial, es de la gerencia de la radio. Lo que sí está claro, e insisto en este problema, los trabajadores de prensa, en el lugar que sea, en la provincia de Salta, necesitamos organizarnos, porque el primer mecanismo para superar los límites a la libertad de expresión, es decir, la plena posibilidad de que los trabajadores de prensa podamos desarrollar nuestras ideas como trabajo intelectual, que es el nuestro, está principalmente en nuestra posibilidad de organización. Si estamos organizados, no nos pueden barrer en ningún caso, pero por allí pasa todo. Insisto en que la situación de precariedad en la que trabajamos, en la que se trabaja en la provincia de Salta, por lo menos el 80% de los trabajadores es precario, o está en negro, Sí. o es monotributista, que es una forma blindada, digamos, encubierta de la precariedad laboral, es una forma ilegal del trabajo. Claro. Este es el mecanismo para superar la falta de libertad de expresión, o mejor dicho, los límites que se le ponen a la libertad de expresión. Y la falta de apertura hacia la pauta publicitaria, ¿no? En este caso por parte de la pauta oficial, ¿no? No, bueno, ese es todo un debate, porque quienes hoy en día riñen y disputan la pauta publicitaria son las empresas, principalmente. Pero muchos trabajadores que han sido despedidos o incluso han priorizado un medio propio o desarrollar una acción de tipo independiente, han tenido que colocarse en una disputa con grandes empresas a reñir por pauta publicitaria cuando el problema no pasa por allí. Insisto en esta idea, que hoy en día hay una gran cantidad de trabajadores de prensa que tengan que estar peleando por el desarrollo de la pauta publicitaria, es justamente el resultado de que en los lugares de trabajo las condiciones son de suma precariedad. Bien. Violeta, 30 segundos tenemos para que le digas a la audiencia por qué tiene que votar a la lista y decime la lista, por favor. Nosotros somos la lista 92, somos la lista de política obrera, y en las próximas elecciones en el mes de agosto lo que se va a definir es quiénes van a tener la posibilidad, quiénes vamos a tener el derecho de poder participar en las elecciones de octubre, que son las elecciones en las que verdaderamente se va a reñir cuáles son los planteos políticos en adelante. Consideramos que una agenda que represente, que defienda el interés de los trabajadores, tiene que formar parte de la contienda en octubre, y es por eso que llamamos al conjunto de los trabajadores, quienes tienen opiniones o planteos similares a los nuestros, sobre todo, y a los que no también, como principio democrático, a que voten a política obrera para que podamos estar en octubre. Bien, ahí está.
Nosotros agradecerte, Violeta, por la presencia, por haber venido. Nos quedan muchas preguntas. Vamos a tener otro programa para poder hablar sobre otros temas que también son importantes para la sociedad y para nosotros también. No, te agradezco. Agradecerte por la visita. Nosotros nos despedimos, nos encontramos nuevamente el próximo lunes a partir de las 15 horas haciendo Zoom DTV para una mirada mucho más profunda. Gracias, nos encontramos el lunes. Chau, chau.